Muy bien, como lo vimos la semana pasada, vamos a aprender en esta sección de los 3 enemigos del cristiano. Y aquí puse esta imagen, ¿no? Los 3 enemigos del cristiano. La semana pasada vimos acerca de la carne y hoy vamos a hablar un poquito de eso, nada más para retomarlo, para algunas cosas pendientes que quedaron por ahí de mencionar. Es decir, el enemigo para nuestra vida espiritual muchas veces somos nosotros mismos. Lo vimos la semana pasada. Las pasiones, el egoísmo, la codicia y todo eso. Y por eso no avanzamos en el camino de Dios. También el enemigo para muchos es el mundo. Es decir, porque el mundo está, dice la Biblia, está bajo el maligno. Y esto lo vamos a ver la siguiente semana, de que el mundo está bajo el maligno. Pero otro enemigo pues es el diablo, que aunque ya fue vencido, dicen por ahí, da patadas de ahogado, ¿verdad? O sea, ya fue vencido, ya no tiene nada que ganar, pero él sigue como quiera ahí molestando nuestras vidas para no avanzar. Y eso está en esos versículos, del 1 al 3, la carne, el mundo, del 4 al 6, que es lo que vamos a ver hoy, y el diablo lo vamos a ver la siguiente semana, juntamente con algunas cosas más que enseña la Biblia acerca de esto. Veíamos la semana pasada que los problemas de conducta que se ven por fuera muchas veces son evidencias de lo que hay en nuestro corazón, de problemas internos. Y Santiago decía, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus propios deseos que combaten entre ustedes en sus miembros? Y dice, codician y no tienen, matan y arden y tienen envidia y no pueden alcanzar, piden y no tienen porque piden para sus propios deleites. Y lo veíamos así, resumido. La carne son las pasiones, la codicia y el egoísmo. Es lo que nos impide buscar a Dios. Ahora, todas las personas que realmente quieren, o que las personas que realmente son hijos de Dios, van a querer buscar a Dios, pero tienen eso dentro de ellos que no les deja. El apóstol Pablo decía, hay una ley en mí que no me deja servir a Dios. Lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer y lo que no quiero hacer, eso hago. Y ahí lo puse como, bueno, es como un gancho, ¿verdad? Como un anzuelo. ¿Y con qué nos anzuela la vida para no avanzar? Con las pasiones. Y entonces no avanzamos en el camino de Dios. Ahora, Romanos 8 nos habla de esto mismo también. Romanos 8, versículo 7 y 8. Si ustedes pueden leerlo en su Biblia, y aquí lo puse en la Reina Valera actualizada, un poquito más fácil de entender. Porque en la Reina Valera 60 dice, porque los designios de la carne, y a veces, bueno, ¿qué es un designio? Y hay que estudiar eso, pero aquí ya nos da una palabra más entendible para nosotros. Dice, pues la intención de la carne, o sea, la intención de nuestro cuerpo pecaminoso, de nuestra naturaleza, es enemistad contra Dios. O sea, este cuerpo, por eso dice la Biblia, el reino de Dios, la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo no puede entrar así a la gloria. Tenemos que ser transformados. Por eso tenemos que morir para ir a la gloria, porque este cuerpo no puede entrar. La intención de la carne, de nuestros cuerpos, de nuestra naturaleza pecaminosa es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Ese es el asunto, ¿verdad? No podemos. Si alguien dice, a partir de hoy yo voy a poder seguir ya la voluntad de Dios al 100% y no voy a fallar, no podemos. No podemos porque somos seres pecaminosos. Ahora, pero Dios tiene mayor gracia, lo que vamos a ver la siguiente semana. Lo que vemos aquí es que no podemos. Necesitamos forzosamente la ayuda de Dios o el poder de Dios, porque nuestro poder no es posible. Dice, así que los que quieren, los que viven según la carne, según los deseos de este mundo, no pueden agradar a Dios. Por eso vemos, ¿cuál es nuestro enemigo en la vida cristiana? Pues somos nosotros mismos. Es los gustos que tenemos que son en contra de Dios, es la codicia, es el egoísmo, es el engaño que a veces tenemos, es la avaricia, son los deseos y por eso no podemos avanzar. El apóstol Pablo dice, hacer morir lo terrenal en ustedes. O sea, dejarle de dar de comer a la carne para que la carne se apacigüe. Podemos asimilarlo así con, bueno, vamos a la siguiente. Gálatas 5, luego ya pongo el ejemplo. Digo pues, dice el apóstol Pablo también,
andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si andamos en el Espíritu, nuestra carne ya no va a querer seguir su propio gusto. Vamos a hacerlo a un lado para seguir con el Espíritu hacia Dios. Y aquí nos da una aclaración, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Estamos hablando de la guerra de qué es lo que nos impide seguir, pues nuestra carne. La carne, nuestro deseo va en contra de lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. El Espíritu de Dios está en contra de nuestra carne. Y muchas veces nosotros lo vivimos, ¿no? A veces un hermano decía, ¿qué es mejor? Sobre todo si las reuniones son más temprano o ahorita, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Estar ahorita aquí sentados, escuchando a un hombre hablar, o estar en la hamaca, así bien rico, con un ventilador aquí a un lado, viendo la tele, con una coca bien fría? ¿Qué le gusta más al cuerpo? Al cuerpo le gusta más la hamaca que estar sentados escuchando. Por eso hace 2 o 3 semanas veíamos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. El oído no le gusta la sabiduría, al oído le gusta y realmente el chisme. Nos gusta ver qué pasó y por qué y cuándo y a qué horas. Pero no nos gusta la sabiduría de Dios. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos, dice, se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. O sea, a veces tal vez cuando andamos en modo espiritual decimos, quiero ir a la iglesia, llegar temprano y leer mi Biblia todos los días, pero la cama está muy rica y ya no. No hago lo que quise espiritualmente. Pero tampoco podemos hacer lo que queremos carnalmente, decir, bueno, pues ya no voy a ir, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a seguir a Dios, ya no voy, porque tenemos el Espíritu que no nos deja estar ahí, en la hamaca. Sabemos que es hora de ya levantarnos e ir a la reunión. No podemos hacer lo que queremos. Ahora aquí dice que si andamos en el Espíritu, y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es como, si yo alimento la carne, se va a hacer más fuerte. Y si yo le dejo de dar de comer a mi carne, por ejemplo al chisme o a la calumnia, a las divisiones, a todo eso, si dejo de alimentar de eso, entonces ya va a llegar el tiempo en que ya no me va a gustar. Pero si sigo en lo mismo, pues nunca vamos a avanzar. Ahora, el pasaje que más nos habla acerca de cómo es la carne, o la naturaleza pecaminosa, se dice en otras versiones nuevas, es precisamente Gálatas 5. Ahorita solamente, nos brincamos el 18 solamente, pero el versículo 19 al 21 nos dice cómo es la carne, y el 22 y 23 nos dice cómo es el Espíritu, pero ahorita vamos a ver solamente esto. Dice, y se pueden ver las obras de la carne, manifiestas, no se pueden esconder. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todos esos son pecados sensuales o sexuales. Idolatría, hechicerías, enemistades. La idolatría y la hechicería son problemas que van en contra de Dios o pecados que van en contra de Dios. La idolatría, la hechicería. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Esos son problemas entre personas. Familia, iglesia, trabajo, sociedad, pleitos, celos, iras, contiendas. Herejías, envidias, y ya se va como más general. Homicidios, borracheras, orgías, que son fiestas sensuales y todo eso, y cosas semejantes a estas. Por si alguien dice, aquí no dice, por ejemplo, aquí no dice droga, no dice, pero dice cosas semejantes a eso. Aquí no dicen, y ya podemos poner alguna cosa, ¿no? Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales Pablo dice, les amonesto y les digo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, hay que hacer una aclaración. Los que practican, no es lo mismo a los que hicieron eso o los que caen en eso, siendo cristianos. A veces podemos caer en eso, en un pleito, en un celo, en una ira, contienda. Podemos caer en eso, pero no quedarnos ahí. Porque si siempre, entonces estamos practicando, y la Biblia dice que no heredamos el reino de Dios.
Pero no es porque sea por obra, sino porque es una evidencia de que no soy su hijo. Es una evidencia de que no soy su hijo. Repito, no se trata de que caigo y ya no tengo salvación, no. Todos alguna vez caeremos, pero no debemos de vivir ahí, ni deberíamos de practicar esos pecados. Y ojalá y no caigamos tan seguido, ¿verdad? Ahora vamos a ver la otra sección. Ya vimos la carne. El otro enemigo, el mundo. Y hoy precisamente escuché a un pastor que decía, a mí no me gusta predicar del pecado porque pues también me cae, ¿no? O sea, no es algo de lo cual estamos exentos como hijos de Dios o como siervos de Dios o lo que sea. También tenemos nuestras luchas. Ahora, Santiago 4, vamos a ver ahora como que Santiago le va subiendo de tono, porque vean lo que dice el versículo 4. Y empieza muy fuerte Santiago aquí en 4:4. Santiago 4:4. Y vamos a hablar de la amistad con el mundo, es enemistad contra Dios. No me imagino, no me puse a investigar o a pensar con qué corazón lo habrá dicho. Porque empieza con signos de admiración. Y entonces se entiende que o lo dijo con mucha tristeza, o lo pudo haber dicho con cierta molestia, o llamándole la atención a las personas, como a los niños, ¿verdad? No, ya después ya no es un no así tranquilo, es no, más fuerte, para que entienda el énfasis. Ahora aquí también empieza con eso, y dice, o almas adúlteras. Yo no me imagino cómo lo habrá pensado Santiago cuando lo escribió, si lo habrá hecho con tristeza, o lo habrá hecho como con molestia, como los profetas del Antiguo Testamento. Ellos se paraban y decían, pueblo idólatra, y les decían sus cosas, por eso los apedreaban, ¿verdad? Pero pues era lo que Dios les decía que dijeran. A Jesús igual, Él les decía a las personas, generación de víboras, no a los que lo seguían realmente, sino a los religiosos fariseos. Decía, ustedes son como sepulcros blanqueados, y por eso también querían matarlo. Y aquí Santiago probablemente, yo creo que iba más con eso. Versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Aquí Santiago usa metáfora, o sea, una forma de hablar que dice que somos como tal cosa. Eso es una metáfora. Por ejemplo, una metáfora es cuando alguien dice, tus ojos son mi sol. Esa es una metáfora, ¿sí? Tus ojos son mi sol, que me alumbran o algo así. Es una metáfora. Un símil, símil es, tus ojos son como el sol del mediodía resplandeciente. O sea, que ya ponen la palabra como, o tus ojos se parecen al sol, eso es uno. Pero cuando no dice como o se parece a, sino dice, tus ojos son un sol, es una metáfora. Y aquí Santiago usa metáfora y dice, o almas adúlteras. No dice, pueblos se están comportando como adúlteros, no, está diciendo, está usando una metáfora. Ahora, esa metáfora era común para la gente que entendía el Antiguo Testamento, porque aquí Santiago está hablando de adulterio espiritual. Ahora, entendamos un poquito, o recordemos, ¿qué es el adulterio? Bueno, pues es cuando una persona que está casada viola su pacto matrimonial, las palabras que dijo alguna vez, y cuando dijo, pues yo te voy a ser fiel, y que yo voy a estar contigo, y no voy a tener otra mujer, otro esposo, se lo olvida, o no se lo olvida, y en su carne, en todo eso, olvida eso, o lo hace a un lado, y se mete con otra persona que no es su esposa. Eso es un adulterio. Poner el cuerno, pues, para que me entiendan, ¿no? Ahora, ¿por qué bíblicamente? Espero que entendamos esto, porque vamos a ver 2, 3 pasajes y luego vamos a llegar a una conclusión. Quiero que entendamos por qué Dios ve que si nosotros nos vamos es como si fuéramos adúlteros. Pero primero vamos a ver algunos pasajes. Vamos a ver Ezequiel 16. Todo el capítulo de Ezequiel 16. Profeta del Antiguo Testamento, todo
este capítulo 16 habla del pueblo que hizo eso. En vez de seguir a Dios, lo que hizo se fue tras los ídolos. Pero Dios no lo ve como ustedes se fueron a adorar a otros dioses, no. Dios lo ve como ustedes, al pueblo le dice, adulteraron. Porque Dios es fiel y el pueblo fue infiel. Vean. Todo el capítulo 16, pero solamente vamos a ver los versículos 30 al 34. Todo está muy tremendo este capítulo y sinceramente no quiero predicarlo. A veces hay cosas que digo, algún día lo voy a compartir, esto no, espero que no. Pero pues a menos que tengamos un estudio de Ezequiel, ¿verdad? Dice, versículo 30 al 34. Dios está hablando y dice, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas. Vean, está muy fuerte este lenguaje. Obras de una ramera desvergonzada. Vean, así ve Dios cuando la gente deja de seguir a Dios y se va tras los dioses falsos. No es como que, ay, Dios me comprende y Él sabe mi debilidad. No, Dios nos ve como si hubiéramos hecho un adulterio delante de Él. Vean, bueno, vamos a seguir leyendo. Obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera, dice, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, le está hablando a la ciudad, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario a las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por eso has sido diferente. O sea, Dios está diciendo, pueblo, ustedes se han ido tras los dioses falsos. Y lo que han hecho es como lo hacen las mujeres adúlteras. Porque ellas se ofrecieron. Tu pueblo te ofreciste a seguir a otros dioses. Eso es, por eso la amistad con el mundo, cuando empezamos a decir, ya no quiero a Dios y quiero mejor lo que el mundo me ofrece, estamos traicionando a Dios. No solamente que lo estamos dejando, es una traición. Y sabemos que, pues teológicamente se dice, ¿no? ¿Quién es la esposa de Cristo? Bueno, pues es la iglesia. Y lo sabemos y a eso es a lo que nos referimos, ¿no? Es el amor lo que debería de acercarnos a Dios. Jeremías 3:20. Jeremías 3:20, también otro profeta. Dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Usa la misma figura. Como la esposa infiel abandona a su compañero, así ustedes han pecado contra mí, le dice a la casa de Israel. Por eso Santiago usa esa frase tan fuerte, almas adúlteras. ¿Por qué? Porque para Dios, y aquí le puse esta frase, para Dios es un asunto personal. No es como que, es ajeno a lo que hacemos. No, a Dios le importa, porque Él dio su vida por nosotros. Él mandó a Jesucristo para que Él nos comprara y que seamos de Dios y que le pertenezcamos a Él, que vayamos con Él, que vivamos con Él. Y para nosotros decir, me voy al mundo. A veces lo tomamos muy a la ligera, pero para Él es un asunto muy personal. Pasaje conocido, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá a otro. O sea, no podemos decir, yo sirvo a Dios y al mundo. Y aquí dice él, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Es lo que dice Jesús aquí en Mateo 6:24. Primera de Juan 2:15 también es conocido. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuidado
hermanos, si estamos en esa posición? ¿En cuál posición? En la que pensemos que podemos vivir la vida cristiana y vivir de acuerdo al mundo. Porque no se puede. No se puede. Miren, Santiago, cuando estaba viendo este pasaje, y es interesante porque en nuestro idioma no se nos... Hay veces que no se nos explica tanto. O los verbos allá, como se escribió en la Biblia, pues tenían un sentido más fácil de entender. Aquí como que se tiene que explicar. Dice versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, cualquiera, no importa si tenemos 1 año de cristianos, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, que seamos pastor, lo que sea, cualquiera, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora, a lo que voy es, se constituye, o sea, es automáticamente me hago enemigo de Dios. No es de que diga, bueno, yo quiero ser amigo del mundo, pero también yo sé y le voy a echar ganas y todo para ser amigo de Dios al mismo tiempo. No, eso está, dicen los que estudian las palabras, está en una voz pasiva, es decir, a mí se me hace enemigo de Dios. Yo activamente quiero ser amigo del mundo, pero ahora lo que sucede es que a mí me hacen o me constituyen enemigo de Dios sin yo hacer algo. Solamente me puse en el lugar donde, y entonces sucedió eso. Y está en nuestra decisión ciertas cosas, ponernos en el lugar indicado para que suceda eso. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, ser llenos del Espíritu, eso también está en una voz pasiva, es decir, yo tengo que ponerme todo lo necesario, ponerme en el lugar, leer la Biblia, orar, y si quiero ayunar, lo que sea, para ser lleno con el Espíritu Santo. Pero yo no puedo llenarme con el Espíritu Santo, tú ponte en el lugar indicado, haz lo que tengas que hacer, pero el que te va a llenar es Dios. Sean llenos. No es una orden, es algo en voz pasiva, es algo que me va a pasar. Y aquí es igual parecido. Aquí es parecido, porque aquí es también en pasivo, por eso es igual, y es parecido porque yo me pongo en una posición de que quiero ser amigo del mundo y me van a constituir enemigo de Dios. No es de que voy a echarle ganas y voy a hacer las dos cosas, no se puede. No se puede, se constituye enemigo de Dios. Ahora, entendamos un poquito lo del mundo, porque, bueno, aquí vamos a ver esta pequeña frase. Cuando habla del mundo, aquí Santiago, se refiere al sistema de valores, a la forma de pensamientos, la forma de vida, la perspectiva de vida de la gente que no conoce a Dios. Eso es el mundo. A veces pensamos el mundo y muchos piensan, depende de su trasfondo tal vez, piensan tal vez en relaciones ilícitas, en sustancias ilícitas. Bueno, ya después ya no van a ser ilícitas, pero como quiera van a ser dañinas y tóxicas, ¿verdad? Droga o cualquier cosa, o borracheras o eso. O pensamos en formas de vestir, o pensamos en algo inmediatamente así. Antes se pensaba mucho que, pues el cine, por ejemplo. Ahorita ya no tanto. Y pensamos, eso es el mundo. Bueno, eso no es realmente, eso es solamente algo que no necesariamente es algo del mundo. O sea, si alguien viene aquí vestido con, no sé, una hawaiana, pues eso no es del mundo. Yo uso hawaianas entre semana, ¿verdad? Y a veces pueden pensar, no, eso es del mundo porque es moda. Y ponemos mucho énfasis en eso, pero lo del mundo es más bien cómo pensamos, cómo dirigimos nuestra vida, con qué bases tomamos las decisiones de lo que hacemos o de lo que no hacemos. ¿Cómo gastamos el dinero? ¿Como lo gasta cualquier persona que no conoce a Dios o como alguien que conoce a Dios? ¿Cómo gastamos nuestro tiempo? ¿Como alguien que no conoce a Dios o como alguien que conoce a Dios? ¿Cuáles son nuestra forma de vida, nuestra perspectiva que tenemos? Es decir, en otras palabras, la cosmovisión, es decir, la manera de ver cómo es la vida y cómo funciona la vida. Eso es cuando
Santiago habla del mundo. Porque podemos pensar, o algunos han dicho, aquí dice que si tú amas al mundo ya eres enemigo de Dios. Ya no te juntas con ninguno que no es cristiano. No se trata de eso. Jesús no hizo eso. Lo que Jesús hizo fue que se juntaba con ellos, con los publicanos y pecadores. Y él iba y comía ahí con ellos. Y las mujeres, precisamente las mujeres de la calle, iban con él y estaban ahí con él. Obviamente él no hacía nada con ellas, ni tampoco hacía lo que hacían los publicanos y pecadores, pero él estaba ahí. No se contaminaba, él estaba ahí siendo luz. ¿Dónde se necesita luz? ¿Donde hay luz o donde hay oscuridad? Pues donde hay oscuridad. Y Jesús sabía eso, pero él no tomaba las cosas y las hacía para sí mismo. No decía, bueno, pues yo también voy a hacer esto, voy a comportarme así, voy a hacer este pecado y voy a hacer para ser de bendición. No, él era luz. Y algunos piensan así. Tú como eres cristiano ya no vayas a esto ni a esto, no vayas a ningún cumpleaños, a ninguna fiesta, a ninguno... No, no se trata de eso. Si tienen la oportunidad de ir, pues sean luz ahí. Pero no amen eso. Aquí puse alguna lista, solamente para ver un poquito lo que es o cómo piensa el mundo actualmente. El mundo actualmente se basa en el materialismo. Entre más tienes, más vales. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu carro? ¿Cómo están tus terrenos? ¿Cómo está? Y así te tratamos, ¿verdad? Y no nos importa qué perdamos, pero siempre y cuando ganemos más materialismo. No me importa perder algunos. Dicen, no me importa perder mi matrimonio porque yo quiero una casa nueva. No les importa perder su matrimonio porque quiero una casa. No me importa perderme la época dorada de mis hijos y la época en la cual puedo ser influencia porque yo quiero un carro nuevo. Está bien, tienes tu carro nuevo, pero tus hijos, bueno, ya Dios sabrá dónde, ¿no? A veces por el materialismo, porque así piensa el mundo. Y es la forma de pensar del mundo. El orgullo, no pidas perdón. No, eso es para los débiles. El orgullo. Y de hecho, más adelante vamos a ver la siguiente semana que es necesario humillarnos delante de Dios. Y a veces somos duros de cerviz. En esta semana estábamos leyendo un devocional en familia y tocaba esta parte, que el pueblo siempre fue duro de cerviz. Y Jenny me decía, ¿qué es duro de cerviz? Le digo, es que la cerviz es aquí. Entonces, cuando alguien no se quiere agachar, le digo, no te agaches, pon duro aquí, eso es duro de cerviz. Y a veces así somos. No queremos humillarnos y se nos endurece la cerviz. Orgullo. Codicia. Un poquito diferente materialismo porque la codicia es más y más y más. Y ya no sé en qué gastármelo, en qué usarlo, pero ahí quiero más. Egoísmo. Yo y solo yo. Y primero yo y después yo y después yo y después al último, otra vez yo. El hedonismo. Es decir, aquella filosofía que es, si te hace feliz, hazlo. No importa lo que pase. Tú naciste para ser feliz y para disfrutar de todos los deseos que quiera tu cuerpo. Eso es el hedonismo. El deseo de ser feliz y que todos los demás no me importen. Vivir solamente para ser feliz y evitar cualquier tipo de sufrimiento. Cualquier tipo de cosa que nos cueste. El hedonismo. Y así es el mundo. El rencor. También el rencor. ¿Cuántas veces recordamos cosas que pasaron hace 15 años, 20 años, 10 años, como si hubieran pasado hace un minuto? No, eso ya hay que dejarlo en el olvido. La sabiduría. Y hace unos minutos, bueno, antes de las 7 le mandé una imagen, ¿verdad? ¿Qué es la sabiduría del mundo actual? Sigue tu corazón. Eso es el posmodernismo, porque antes, cuando vivíamos en la época del modernismo, era la razón, eso es lo que va mucho mejor y la fe ya no sirve, es lo que decían ellos antes, solamente la razón y que para ellos Dios murió y todo eso. Fue la época del modernismo donde solamente la razón, y fue donde era común esa frase, piensa con la cabeza, no pienses con el estómago, no pienses con los pies, piensa con la cabeza. Y ahorita ya no se usa eso. Ahora, ¿qué dicen? Sigue lo que dicta tu corazón. Pues el corazón es engañoso. Eso no debemos de hacer. Y el posmodernismo, que es la sabiduría del mundo, es, ya no hay verdad. Cada quien tiene su propia verdad. Ya no hay una verdad absoluta. Y pues cada vez vamos peor en ese sentido. La sabiduría del mundo. Pero bueno, no es un tema de eso. ¿Qué pensamos como hijos de Dios
del matrimonio y la familia. Porque el mundo ya no tiene ya no respeta la institución del matrimonio. Ya no. Eso es algo anticuado. La familia tampoco. Y a veces como cristianos nos estamos amoldando y lo estamos aceptando y diciendo, sí, es cierto. O sea, yo conozco más matrimonios fracasados que matrimonios reales. Entonces yo creo que no sirve y entonces ya nos vamos por el mundo. Tal vez nos vestimos como cristianos, hablamos como cristianos, no tenemos ningún tatuaje ni nada que sea del mundo, no vamos a los bailes y todo, pero pensamos acerca de estos valores como que no, todo lo contrario a lo que la Biblia enseña, la sabiduría del mundo. ¿Qué pensamos de los hijos? ¿Es necesario castigarlos, reprenderlos, disciplinarlos o no? Porque el mundo dice, ya no. ¿Pero qué dice Dios? El padre a quien ama disciplina. No detengas la vara. Eso es lo que dice la Biblia, pero a veces no, es que... Y nos vamos por la sabiduría del mundo. Y luego por eso los niños de ahora ya no se andan subiendo aquí en el altar, ¿verdad? La iglesia, ¿qué piensa? ¿Qué pensamos nosotros de la iglesia? ¿Qué pensamos? Cuando quiera voy, cuando no quiera voy, pues si me invitan a una fiesta o a la iglesia, pues la fiesta, y si vienen alguna cosa, porque no quiero decir cosas así tan acertadas porque luego les cae la pedrada y no es la idea. Pero a veces tenemos la idea de la iglesia muy diferente a lo que realmente es. Y no es así. Deberíamos de verlo, y por eso he mandado algunos mensajes, 2 o 3 nada más, como una comunidad, como una familia, como un edificio, como algo donde vamos a congregarnos, a aprender y a comprometernos, y no solamente a ir, sentarnos e irnos. ¿Qué pensamos de Dios? Porque el mundo de Dios también piensa cosas que no van de acuerdo a eso, y a veces creemos lo mismo que cree el mundo acerca de Dios. Y no nos dejamos guiar por la sabiduría de este mundo. A eso es a lo que Santiago se refiere cuando dice, ¿no saben que el que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿Qué seguimos nosotros? ¿La cultura del mundo? ¿La forma de vivir del mundo? ¿O seguimos la cultura de Dios? Ahora vean este pensamiento. Leanlo. ¿Ya lo leyeron? ¿Qué pasó? Muy bien. Ahí está. Gracias. Dice, algunas veces el cristiano piensa, y a veces no piensa nada. El cristiano piensa, pero aquí yo creo que lo hubiera hecho diferente. Algunas veces el cristiano piensa y la mayoría de las veces no. Pareciera que eso dice, pero no dice así. ¿Sí? Algunas veces el cristiano piensa, el cristiano habla, siente, actúa, vive y se dirige como los que no conocen a Dios. Ama las cosas que aman los que no conocen a Dios. La gran diferencia, y aquí le puse entre comillas, como ironía, es qué hacen los domingos. O sea, vemos nuestra vida, si vemos nuestra vida y la vida de otra persona que no conoce a Dios, podemos pensar, es muy parecida, piensan igual, aman lo mismo, hablan igual, sienten igual, actúan igual, viven igual, pero no más que el domingo uno se queda dormido, o uno se va al parque, uno se va a la playa y el otro va a la iglesia. Pero pues es igual. Y no debe ser así, porque entonces estamos guiando nuestra vida por el mundo, nuestra forma de pensamiento y todo eso. Y hermanos, meditemos en el amor, la bondad, la fidelidad de Dios. Si pensamos en esto, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es amor, vamos a llegar a un entendimiento. ¿A qué? Que Él merece de que yo me entregue completamente a Él. Por eso Santiago dice aquí en el versículo 5, Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, la Escritura enseña eso. Ahora, aquí solamente una pequeña aclaración. Si somos meticulosos, o alguien dice, voy a buscar esta frase en el Antiguo Testamento o en las cartas del Nuevo Testamento antes de Santiago, aunque Santiago fue de las primeras, no lo vamos a encontrar, porque no lo dice así claramente. Santiago se está refiriendo a, la Escritura enseña que el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros
nos anhela celosamente. Y podemos pensar, por ejemplo, en los proverbios que dice, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, que Dios anhela que nosotros le correspondamos con ese amor. No sé si ustedes han vivido algo como un desamor, no sé, acuérdense de sus años mozos. Tal vez alguien ha sufrido eso o lo está sufriendo, no sé. Pero que se entregan y dan todo por la persona y le dan regalos y los visitan y les hablan y están con ellos y están ahí, pero la persona ni los hace en el mundo, la persona no los quiere. Eso se ve mucho cuando alguien quiere conquistar a una persona, ¿no? Y ahí están y después están llorando porque no me hizo caso y yo lo amé o la amé y estuve ahí y no fueron correspondidos. No sé si les ha pasado eso. Yo no les voy a decir si me pasó o no me pasó porque mi esposa escucha las predicaciones. Ella sabe toda mi historia. Le pone su cosecha, pero sabe toda mi historia. Entonces, a veces eso pasa. ¿Y cómo nos sentimos? No pasa nada. Bueno, algunos, los que no tienen realmente sentimientos verdaderos y solamente querían irse por los deseos de la carne, no pasa nada. ¿Cómo dice el dicho? Hay más peces en el agua, o no sé, algo así es. O sea, el mar está lleno de peces, o sea, esta no quiso, pues hay otras que sí van a querer. Pero si realmente era un amor verdadero y le entregan todo y no reciben, ¿cómo se sienten? Mal. Muchos viven deprimidos mucho tiempo. Algunos hasta se matan y algunos ya no creen en el amor hasta que lo encuentran de nuevo, ¿verdad? Ahora Dios, gracias a Dios, Él no piensa como nosotros. O sea, Él no siente tan así, porque el hombre es capaz de hacer muchas cosas feas. Pero Dios sigue siendo fiel. A lo que voy es, Él merece que nosotros nos entreguemos, que nosotros digamos, sí Señor, yo te voy a seguir y ya no voy a seguir al mundo, porque tú me amas, tú eres fiel, tú eres bondadoso. Vamos a ver 3 pasajes que están aquí escritos. Éxodo 25, Éxodo 34, 14 y Zacarías 8, 2. ¿Quién tiene Éxodo 25 para irnos rápido? ¿Cómo se identifica a sí mismo Dios aquí? Yo soy fuerte y celoso. Éxodo 34, 14, ¿qué dice? Vean, él se autonombra celoso. Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Zacarías 8:2. Zacarías 8:2. ¿Alguien lo tiene? ¿Se lee? Se lee a Sión con gran celo y con gran ira la se lee. Ahora, Dios es celoso, ¿sí? Porque Él es el único que merece y ha demostrado ser merecedor de todo nuestro amor. O sea, el celo de Dios es un celo válido, un celo que no le podemos decir que no tiene por qué ser celoso, porque Él es completamente amor hacia nosotros. Ahora es algo curioso porque aquí Santiago acaba de decir, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, en el capítulo 3 decía eso, y acá dice, Dios los anhela celosamente. Hay que diferenciar entre el celo humano y el celo divino. Hay dos cosas que hay que ver, ¿no? El celo humano y el celo divino. El celo humano es, dice, terrenal, animal, diabólico. Esos son los celos humanos. Pero el celo divino o el celo verdadero es cuando realmente se lo merece, pero vamos por otras cosas.
un ejemplo de una, pues vamos a imaginarnos una mujer fiel, ¿verdad? Es más fácil de imaginarnos, lamentablemente, en nuestra sociedad. Una mujer fiel, amorosa, que está siempre con su marido, que lo cuida, que lo ama, que cuando se enferma está con él, y todo eso, que le hace su caldo de pollo, todo. Una mujer muy bonita, muy excelente en ese sentido. Y que el hombre ande coqueteando con otras mujeres, y la mujer se encela, ¿está en su derecho de celar o no? ¿Sí? Porque ella realmente merece que su marido la ame solamente a ella. O sea, no es como que, ay, esa mujer enfermiza, tóxica, no. O sea, lo merece porque ella lo ha demostrado y él no tiene por qué andar buscando en otros lados, porque todo lo tiene en su casa. Algo así con Dios también. Dios, todo lo que necesitamos está en Él. Todo lo que sentimos a veces, ahorita vamos a ver al final una diapositiva. Necesitamos amor, Dios lo da. Necesitamos seguridad, Dios la da. Necesitamos confianza, Dios la da. Confort, Dios lo da. Todo lo que necesitamos, pero a veces a Él lo dejamos y vamos al mundo y es cuando Dios dice, son como las almas adúlteras. Él es digno y por eso su celo no es malo, sino que es un celo bueno y es incluso para protegernos porque sabe que los ídolos que nos ofrece el mundo nos llevarán a la destrucción. Vamos a imaginarnos otra vez el ejemplo de ese matrimonio hipotético, que no existe, pero es hipotético. Está la mujer siendo ahí muy fiel y su marido va y coquetea con una mujer que ha tenido fama de que desfalca a los hombres, le saca dinero nada más. Y la mujer lo cela. O sea, lo cela porque te vas con ella, si yo te doy todo. Y aparte lo cela porque sabe que el hombre va, como dice Proverbios, directo a la destrucción, como un borrego al matadero, pero él no sabe. Va directo ahí y la mujer se molesta. ¿Está en su derecho? Sí. Porque sabe que el hombre va a la destrucción. Y así por eso Dios también nos cela, porque sabe que si nos vamos al mundo, nos va a destruir. No nos vamos por algo bueno, pensamos que sí, pero es un engaño, es como el hombre igual, lo mismo, el matrimonio que cae en el adulterio. Piensa que le va a ir mejor con la otra mujer. No. Y al rato vuelve el perro arrepentido con la cola entre las patas, diciendo, pues es que no me hacía mi caldo de pollo cuando estaba enfermo. Y hermanos, hay que tener cuidado hablando espiritualmente, también, en las dos áreas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí puse esta imagen. Necesitamos lavar nuestra mente. Y a veces dicen, ay, en la iglesia te lavan el cerebro. Pues deberíamos de lavar el cerebro, pero en el buen sentido, porque lo tenemos lleno, diría un hermano la semana pasada, tiene la mente llena de cochambre, me dijo un hermano, de pura cochinada tiene la mente, y la palabra nos limpia. Si alguna vez le dicen, te lavan el cerebro en una iglesia, pues tú también necesitas un lavado de cerebro, que nada más piensas puras cosas malas. Lavado de mente, de pensamientos. Obviamente no vamos a hacer el lavado de cerebro a lo que ellos se refieren como que manipular. Dice Romanos 12:2, está escrito ahí, no se conformen a este mundo, más bien transfórmese por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este mundo nos está llenando cada vez más de cosas que van en contra de Dios, como lo veíamos, materialismo, orgullo, sabiduría, todo eso lo que vimos ahorita en la lista, y necesitamos lavarnos constantemente por la renovación de nuestro entendimiento. 2 pasajes más y están en Juan, y con esto ya estamos en la recta final. Dicen que los predicadores mienten mucho cuando dicen, ya voy a acabar. Pues ya casi, pero todavía no. Faltan 3 diapositivas. Juan 15:19. Y aquí empezamos entonces a ver, bueno, ¿qué dice Dios de mí? Dice Jesucristo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Bueno, desde el 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo
os aborrece. Ahora, igual, no se trata de decir, ya no tengo amigos que no sean cristianos. Eso no es la idea. La idea es que el mundo después va a rechazarnos porque no aceptamos su forma de pensamiento, su forma de vida y sus valores no son los mismos que los nuestros. Pero no es porque yo me hice un ermitaño y ya no me junto con nadie que no sea aleluya. No se trata de eso. Juan 17, en la oración de Jesús, cuando Él estaba orando por sus discípulos, precisamente Él dice unas palabras muy importantes. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Quiero que regresemos a Santiago para darle lectura. Santiago sube de tono, una vez más lo digo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora aquí interesante, el que quiera ser amigo del mundo, no dice el que ya es, sino el que anda ahí coqueteando con el mundo. Eso es el que quiera ser. Alguien tal vez no se le hace porque pues a la mera hora el Espíritu Santo le redarguye, o la misma gente dice, tú eres cristiano, tú no, y ahí andamos queriendo. Bueno, el que hace eso, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? ¿Dónde encontramos nuestra plenitud? Debería de ser en Dios. Dice el Salmo 16:11, uno de mis pasajes favoritos. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde encontramos la plenitud? Debería ser en Dios. La felicidad debería ser en Dios. Dice también, nuestra felicidad es mayor que la de ellos cuando abundaba el vino de ellos y su mosto. A veces no parece que somos más felices que el mundo. ¿Dónde encontramos nuestra confianza? ¿En el dinero o en Dios? ¿En las cuentas bancarias o en Dios? ¿En el materialismo o en Dios? ¿En el seguro de gastos médicos mayores o en Dios? La seguridad, el confort, el consuelo. ¿En quién? ¿En un psicólogo? ¿En una persona, en unos amigos que no nos van a ayudar realmente? ¿O en Dios que nos consuela con su palabra? Si lo encontramos en el mundo, somos adúlteros y estamos traicionando a Dios. Recuerden, no es como que, Dios conoce mi debilidad. O sea, Él sí lo sabe, pero no lo veamos tan simple, tan así, tan liviano. No es algo fuerte. Tengamos cuidado de que nuestra forma de vida, lo que estamos viendo, lo que vimos la semana pasada, no matemos a nuestros hermanos. Acuérdense, si los odiamos, es como si los matáramos en nuestro corazón. Ni que tampoco nuestra forma de vida estemos adulterando contra Dios, porque son nuestros enemigos, la carne y el mundo. Y el versículo 6 inicia con algo muy hermoso, pero Él da mayor gracia. Y aquí vamos a terminar con esta frase. Él da mayor gracia. O sea, si estamos en esa posición, no está todo perdido, sino que Dios nos da gracia. Y si hemos pecado y si hemos estado ahí coqueteando con el mundo y diciendo, sí, el mundo, la gracia de Dios es mayor. Si hemos vivido bajo nuestros términos y en la carne y todo eso, la gracia de Dios es mayor. Dios nos recibe con los brazos abiertos. Y si estamos aquí es porque Él quiere arreglar nuestras vidas. Y Él da mayor gracia. Y la siguiente semana hablaremos de esa gracia, pero también hablaremos de nuestro enemigo. El enemigo, como le llaman aquí en esta iglesia, desde que llegué me di cuenta que así le llaman al enemigo, el enemigo. Pero tiene su nombre. Y no por decirlo nos va a hacer algo, no tengan miedo. Pero bueno, ya la siguiente semana hablaremos un poco de eso, con el favor de Dios.